Estrepitosa, fría y un poco hostil, repleta de sonidos ensordecedores con un tono grisáceo en fachadas y carreteras, con carros estancados en las principales avenidas y personas, corriendo a mitad de las calles tratando de ganarle el tiempo. En este pintoresco lugar se sitúa una de las más grandes historias que tuvo el año 2020. Dentro de esa inmensa ciudad llamada Bogotá, hacia el norte, se encuentra una pequeña casa de paz que reúne a los más alegres y talentosos niños. Allí se conectan con el pasto, la tierra y la ruralidad. Hacen juegos, arman ideas y artefactos, juegan a ser Leo Messi, Jackson Pollock o Svetlana Zaharova. Tienen sueños que tienen luz propia e iluminan sus casas y sus vecindarios por completo. Un día, antes de que los niños llegaran, surgió una idea, de esas que cambian al mundo, no en la inmediatez y la efemeridad del presente, sino de esas que permanecen en el tiempo y que se demoran en suceder. Se presentó en la mente de unos talentosos profesores y, por supuesto, los talentosos niños al llegar la decidieron asumir. Esa idea era más como un reto, el cual consistía en conocer, analizar y comparar el recorrido de un líquido transparente y frío que salía por una tubería, el cual al principio ellos desconocían. La profesora de ciencias, la que apasionada por el tema, se animó a pasar cartas, permisos y circulares para que los niños pudieran conocer un bello ecosistema que existía dentro de la fría y llena ciudad. Logró embarcarlos en 2 rutas y con refrigerios al hombro inició la travesía. Al llegar al ecosistema llamado humedal, los espléndidos niños empezaron a gritar al ver a la tingua volar, a los zancudos picar y a los insectos revolotear. Después, en un cuerpo de agua, vieron un pato zambullidor y hasta los segundos debajo del agua les generó conmoción. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 segundos. De esa bella experiencia llegaron hablando. No podían creer que dentro de la pálida y congestionada ciudad había espacios en donde la armonía era tangible. Pudieron sentir esa primera conexión entre el agua y el equilibrio, entre el respirar verde clarito y la paz. Después de esta increíble experiencia, la profesora de español empezó a pensar y dijo para sí misma: de mis clases estos brillantes niños también deben hablar. Así que solicitó material del Museo del Oro y el Patrimonio de la Nación les hizo llegar. Empezaron a destapar unas maletas que pesaban mucho, porque no solo tenían objetos, también venían historias de culturas precolombinas que con agua también trabajarían. Hablaron de los muiscas y de la importancia de las múcuras, del oro y la tradición oral que gira en torno al líquido desconocido. Luego procedieron a conocer a los zenúes, los cuales, aunque en el tiempo vivieron en épocas pasadas, esta ingeniería del siglo XXI era su mayor acierto. Jugaron a ser constructores de canales, a intercambiar alimentos, a ver la importancia del líquido no solo para una ciudad como en la que ellos vivían, sino a conocer otras formas de vivir con el agua al cuello. Aprendieron a valorar la meseta donde vivían y hasta con una ocarina se inventaron un ritmo que los puso a bailar. Mientras todos disfrutaban de conocer y curiosear el líquido desconocido, un monstruo se aproximaba por el continente asiático. Cogió tanta velocidad y sus zancadas eran tan atemorizantes que no demoró en llegar a la ciudad y, seguido a ello, a la casa de paz. Los niños y profesores se fueron del lugar y a sus casas con audífonos y plataformas les tocó aterrizar. Los niños lloraban, entraron en confusión. Los profes, bloqueando micrófonos, comenzaron la función. Dijeron para sí mismos: no podemos dejar de lado el reto, y continuaron sin descansar. Luego, cuando se cogió el ritmo, se les recordó el reto y el profe de música no se quedó quieto. Entre ritmos, compases, rimas y grandes entonadas, esos niños empezaron a disfrutar de estas clases. Hablaron del mangle, que es otro ecosistema que depende del líquido desconocido, y poco a poco afinó sus pequeñas gargantas, y entre el encierro y la zozobra los niños compusieron. Mangle negro, mangle rojo, mangle blanco, mangle amarillo.
sabio mangle. Cantaron en sus balcones, otros desde sus cuartos, y le pusieron sabor a los días que transcurrían sin esperanza. La profe de arte les dijo: suban ese ánimo, que Dios camina con ustedes, y a través de los colores y las técnicas iniciaron a componer cuadros y dibujos que no solamente cumplían con una función pedagógica, sino les permitían viajar a esas playas donde ellos deseaban estar. Entre más días, horas, minutos y segundos trasegados, los niños y profes ya no podían estar encerrados. Pero en las noticias las cosas no eran alentadoras. Dijeron que el pico de este monstruo continuaba creciendo y se incrementaron los cuidados, pero al mismo tiempo la desconfianza entre los niños. Por ello, la profesora de vida cristiana se equipó con su Biblia y sus videos, y a todos los niños les recordó que aunque este monstruo quisiera atemorizar, el Señor Dios los iba a guardar. Pegaron pósters en sus ventanas y a los pocos vecinos que transitaban les predicaban sin hablar. Después, el concepto a desarrollar eran los derechos humanos, y los brillantes niños sí que los conocían. La profesora de sociales los instruyó y al finalizar el trimestre, junto con otras 2 profes, una infografía por cada uno se construyó. Relacionaron el líquido desconocido con 3 derechos fundamentales, el de la justicia, la educación y la salud, y descubrieron que, aunque ese líquido no sabe a discurso político, en los grandes tribunales se disputa su tenencia, y aunque no lo creyeron, eso sí que tiene mucha ciencia. Por lo tanto, la profe de ciencias volvió a intervenir y una máquina de poleas los mandó a construir. Entre botellas, tapas y todo lo reciclable, los ingeniosos niños diseñaron prototipos que, junto con el profe de tecnología y por supuesto la de matemáticas, reducir el consumo del líquido se proponían. Construyeron máquinas que los grandes inventores no son capaces de imaginar, porque por gravedad no se podrían instalar, pero que en la cabeza de los perspicaces niños era cuestión de tiempo para ponerlas a funcionar. Después de la infinidad de inventos, razonamientos y cálculos, estos niños se pusieron atentos. A la profe de danza se le ocurrió que un cuento a través de esos pequeños cuerpos podrían contar. El profe de música les puso el compás y los niños se pusieron a danzar. Como si fueran ellos el líquido desconocido, sacaron hasta los temores más escondidos. Reconocieron en su cuerpo un templo y un vivo ejemplo de cómo se debe cuidar. También la profe de sociales se puso a diseñar toda una línea de tiempo para el recorrido del líquido contar. Cuando los niños empezaron a trabajar, se dieron cuenta que su fría y compleja ciudad había sido diferente y el paisaje sí que había cambiado. Pudieron entender que la ciudad era más que un simple humedal y que los lagos y brazos de ríos los habían rellenado y que por decisiones de este tipo casi que ya no quedaban muchas zonas verdes y llenas de líquido para disfrutar. La profe de matemáticas aprovechó la ocasión y los puso a contar en fraccionarios esa gran invasión.
Reconocieron las proporciones e hicieron sumas y restas, pero todos sacaron grandes respuestas. Junto a la profesora de ciencias trabajó la de español. Compusieron una gran presentación, con balance de colores, buena ortografía. Los inteligentes niños un animal describieron y para exteriorizar los sentimientos que esto les producía, hicieron bellos poemas que pronto sonarían. Hablaron de tinguas, patos, serpientes y curís, pero lo más genial era verlos presentar y entre ellos hablar con tanta propiedad. Pero ellos no solo aprendieron ciencias, sociales, matemáticas y español. Durante todo el año hicieron el intento y aprendieron varios verbos, a conjugar las palabras y a poner en tiempo preciso las oraciones en inglés. Y por supuesto, este gran logro la profe de esa asignatura, con un folleto bilingüe, lo comprobó. Problematizaron y complejizaron el líquido y su importancia para la gran ciudad. Involucraron todos los temas y se hicieron pasar por guías turísticos. Y aunque el inglés a algunos puso en problemas, la profe muy suspicaz les ayudaba con algunos temas. Y así se cerraron las temáticas del año escolar. Descubrieron que el líquido desconocido se llamaba agua, que se abre lugar y camino sin importar las dificultades, que tiene momentos de calma y momentos de tempestad, que aunque algunas veces reposa sobre delicados y suaves pastos, también se choca con rocas que rompen su caudal. Descubrieron que el agua no solo es 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, sino que este preciado líquido es discurso, es derecho, es vida, y que sin él es imposible seguir disfrutando de las risas, el compás y los números. Al final de los días, a la casa de paz, algunos niños pudieron regresar, aunque tenían que tomarse la temperatura, llenar formularios y un accesorio muy incómodo portar todo el tiempo. Los invencibles niños empezaron a llenar de risas el hermoso lugar. Y aunque no podían darse abrazos, besos, jugar fútbol o trabajar en equipo, tanto profesores como niños se miraban a los ojos y salían chispas de emoción. Y guardan la esperanza hasta el día de hoy poderse reunir y decir todos juntos: hemos visto que hasta aquí Él camina con nosotros.